Bien, déjenlo ahorita descargando, porque de todos modos todavía nos hace falta ver un tema en la parte de Kotlin. Y vamos a trabajar ahora en la definición de Kotlin. Vamos a continuar, solamente son unas funciones que vamos a crear y que vamos a ver y después empezamos a utilizar Android. ¿Okay? La idea es de que pues, hoy hagamos nuestra primera aplicación en Android. O corramos nuestra primera aplicación en Android. Bien, vamos a crearnos un nuevo archivo. Vamos a crearnos un nuevo archivo, sería de tipo file, y le vamos a poner a este, como ya tenemos uno que se llama funciones, le vamos a poner funciones lambda. Vamos a poner funciones lambda. Y a este funciones lambda le vamos a poner nuestra función main. Bien, las funciones lambda normalmente se le conoce como funciones de orden superior y pues básicamente lo que hacen dentro de las aplicaciones, en ese caso dentro de nuestro código, es que nosotros podemos utilizar dentro de una función, podemos enviar como parámetro otra función y esa otra función es básicamente una función, se le conoce como una función de orden superior. Para tener un ejemplo de cómo debería de funcionar, vamos a dar algunos ejemplos clásicos. Vamos a dar algunos ejemplos clásicos. Voy a crearme acá una variable que se va a llamar myIntList, que va a ser igual a un ArrayListOf, y vamos a colocar los valores del 0 al 10. Vamos a poner los valores del 0 al 10. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, de esos valores del 0 al 10, sacar un listado de los valores que cumplen con una condición específica, o sea, digamos, crear otro vector a partir del vector que tenemos en ese caso creado, que este vector contenga, digamos, los números que cumplan con una condición que nosotros le vamos a establecer. Para eso podemos utilizar, bueno, un for, podríamos recorrer en ese caso el vector y dentro de ese vector colocar en ese caso colocar la condición que me permita crear el filtro. Sin embargo, hay una manera mucho más práctica de poder hacer ese proceso. Ustedes le pueden poner val, por ejemplo, y le pueden poner myFilter IntList va a ser igual, y agarramos el elemento entero, y ese tiene un método que se llama filter. Ese método que se llama filter tiene internamente lo que hemos estado viendo anteriormente, tiene una función lambda. Si se dan cuenta, le he puesto filter y abre y cierra llaves. Significa de que ahí básicamente vamos a enviar, en ese caso, un parámetro. Yo les he dicho siempre que para ese parámetro que acabamos de colocar, generalmente es el parámetro int, generalmente así funciona cuando estamos trabajando con funciones lambda. Ese parámetro int toma, en ese caso, el valor que corresponde a cada uno de los elementos del array. Toma el valor de 0, 1, 2, 3, 4, y a partir de ahí
nosotros podemos hacer en ese caso una comparación. Por ejemplo, yo le quiero decir que me devuelva todos los que sean mayores que 5. Vean, yo le puedo colocar it que me devuelva todos los que sean mayores que 5. Y si ahora imprimimos ese nuevo array, le ponemos abajo que imprima el nuevo array, vamos a ver el resultado que vamos a obtener. Entonces le damos que corra esa función. Y si se dan cuenta, aquí los resultados son 6, 7, 8, 9 y 10, que corresponde en ese caso al filtro que colocamos en esta parte interna. Aquí le decimos que me devuelva todos los elementos que sean mayores o iguales que 5, y esos elementos son los que acaba de filtrar. Entonces, esta es un ejemplo de una función lambda, porque aquí internamente yo puedo colocar código, y básicamente lo que estamos haciéndole es enviándole como parámetro el código propio que nosotros hemos digitado. Sirve básicamente para que nosotros podamos de alguna manera filtrar la información. Ahora, ese parámetro it que hemos puesto ahí no necesariamente se tiene que llamar it. Por alguna razón, cuando crearon Kotlin, definieron de manera predeterminada que ese parámetro se llamaba de esa forma. Pero yo le puedo colocar, por ejemplo, le puedo colocar myInt, en ese caso, el signo de menor y el signo de mayor que, y ahora ya no es it, sino que ahora es el parámetro myInt. Bien, ahí puedo personalizar el parámetro. Ahora ya no se llama it, sino que se llama myInt. Entonces, esa es también otra manera en la que nosotros podemos personalizar los parámetros. Los parámetros pueden llamarse como nosotros mejor nos convenga crearlos. En ese sentido, a esta función yo le podría agregar código. En esa parte de acá yo podría colocar, antes de que se generara el valor, puedo colocar un println myInt. Vean, ahí hemos colocado println myInt. Significa de que antes de hacer el proceso de filtrado, yo puedo decirle que me haga cualquier operación, que me haga cualquier proceso. Entonces, si ahora lo ejecuto, van a notar que aparecen los valores del 0 al 10, aparecen impresos, y luego aparece el valor filtrado, porque básicamente acá filtra los valores, pero antes de irlo filtrando, los va imprimiendo. Eso significa que con ese filter hemos recorrido el vector, pero el resultado que obtenemos es solamente el listado de elementos filtrados. Entonces, para eso sirve en ese caso la función, esta función. Podríamos colocarle incluso una condición adicional. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, agregar a la condicionante anterior, agregarle una condición adicional, podríamos hacerlo sin ningún problema. Podríamos colocarle aquí, por ejemplo, un if y decirle myInt, que además de eso, cuando sea igual a 1, que retorne, solo que el return que vamos a colocar acá va a ser un return @filter que retorne true. Entonces ahí ya le ponemos otra segunda condición dentro de la función lambda. Arriba le hemos puesto myInt igual 1, 1, o que myInt sea mayor o igual que 5. Entonces, ¿qué valores va a devolver? En teoría debería de filtrar los valores del 1 al los valores del 5 al del 6 al 10, perdón, pero adicional a eso debería de incluir el 1, que es el que tenemos acá, porque ese cumple con la condición que tenemos en esta parte de arriba. Entonces, esa también es otra forma de devolver un valor dentro de la función lambda. Colocarle, en ese caso, otro filtro para agregar más datos.
Ahora, nos vamos a encontrar conforme vayamos trabajando con Kotlin y ya cuando empecemos a trabajar con el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles, nos vamos a encontrar con esto. Eso va a ser bien común para nosotros, las funciones lambda. O sea, vamos a tener métodos que dentro del método vamos a encontrar, en ese caso, llaves que van a indicar el proceso del código que nosotros vamos a ejecutar. Y eso va a ser bien común. Entonces, lo que debemos de entender es que básicamente eso es lo que nos indica que yo quiero ejecutar código o quiero mandar como parámetro adicional un código que se va a ejecutar dentro de la función lambda. De hecho, ya cuando hagamos una aplicación, pues vamos a entender muchísimo mejor la utilidad que le vayamos a aplicar. Pero también nosotros podemos personalizar o podemos crear nuestras propias funciones lambda. Por ejemplo, voy a crearme una función que se va a llamar mySumFun. Va a ser igual, colocamos la palabra fun, le decimos que este va a tener un valor. Le dio error siempre. ¿Ya lo descargó? Sí, 4. Bien, aquí tenemos un valor X, tenemos un valor Y de tipo entero y le decimos que esta función va a devolver un valor de tipo entero y que va a ser igual a X más Y. Y ahí tenemos la función lambda. Bueno, no es una simple función. Esa no es una función lambda. Es una función que le vamos a enviar dos valores que van a ser en ese caso X y Y. Estos son los parámetros X y Y. La función va a devolver un valor de tipo entero y lo que va a hacer con este X y Y es sumar estos dos valores y eso es lo que va a devolver la función que se llama suma. Puedo crearme otra función bastante similar que se llame myMulFun de multiplicación y le ponemos que esto va a ser igual a una función también, le ponemos el parámetro X de tipo entero y le ponemos el parámetro Y de tipo entero y le decimos que va a devolver un entero y que este va a ser igual a X multiplicado por Y. Y ahí tenemos otra función. Esas son simples funciones, no es nada del otro mundo. Tal cual hemos visto en las funciones anteriores, solo que estas pues solamente hacen una operación simple, nada más multiplican los dos valores y esos valores son los que devuelven en este caso la función. Si yo quiero mandar a llamar esas funciones, pues básicamente le ponemos un println y le ponemos por ejemplo mysum, le ponemos mySumFunction y abrimos paréntesis y digamos quiero sumar 30 más 20 y ahí me va a devolver el resultado. Lo mismo hacemos con la otra que sería myMultifunction. Le enviamos por ejemplo 4,6 y me debería devolver la multiplicación de 4 por 6. Hasta ahí todo bien. Ahí todo bien, funciona como cualquiera de las funciones que nosotros ya hemos definido previamente. Aquí me aparecen los resultados. Aquí me aparecen 30 más 20, 50 y 4 por 6, 24. Hasta ahí nada nuevo, pero hagamos ahora una función, nuestra propia función lambda. Voy a crearme aquí abajo una función que se va a llamar myOperateFun
Y fíjense bien, esta función va a tener los parámetros x, que va a ser entero, los parámetros y, que va a ser entero, y un parámetro adicional que se va a llamar myFun, que sería mi función, dos puntos, que va a tener dos valores de tipo entero y que va a devolver un valor de tipo entero. Y esta función myOperationFun va a devolver un valor de tipo también entero. La vamos a entender por partes, ¿ok? Porque le hemos puesto un montón la sintaxis completa, pero la vamos a entender por partes. Primero, la función nueva se llama myOperateFun, ¿ok? Y le hemos asignado en ese caso que tiene dos parámetros, x y y. Significa que cuando yo mande llamar esta función, voy a mandarle dos parámetros enteros. Pero tiene un tercer parámetro. El tercer parámetro es una función, ¿ok? Le he puesto aquí myFun, dos puntos, y si se dan cuenta, en lugar de ponerle tipo, colocamos paréntesis y le colocamos entero, entero. No he puesto ni siquiera nombres de variables. Solo le estoy diciendo que esta función va a tener dos valores enteros y que esta función que tenemos acá va a devolver un valor entero. Luego, este valor entero que tenemos acá corresponde al valor que va a devolver myOperationFun. ¿Okay? Entonces, ahora lo que hacemos es ponerle que retorne myFun. Y le ponemos x, y. Entonces, ahora que ya tenemos definido nuestra función lambda, la mandamos a llamar. Le voy a poner un println y, bueno, le vamos a poner mejor resultado. Va a ser igual a myOperationFun. Vean, myOperationFun necesita dos parámetros, necesita x y y. Entonces le voy a enviar en ese caso el valor de 5,10. ¿Ok? Y necesita un tercer parámetro que es una función. Se le voy a decir que vamos a enviarle mySumFunction. Y ahí le damos enter. Y ahora imprimimos el resultado. Entonces, aquí es como que yo le diga, en este myOperationFun, es como que yo le diga, los valores 5 y 10, súmelos. ¿Ok? Porque este mySumFun es esta función que tenemos acá. Entonces yo le estoy enviando como parámetro esta función. Esta función, ¿qué es lo que hace? Esa función recibe x y y lo suma. ¿Okay? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo. Por lo tanto, cuando esta función recibe los parámetros, aquí recibe x y y, esta función internamente manda a llamar otra función que se llama myFun. Le envía x y y, suma esos valores, y ese valor que devuelve es el que retorna al final myOperationSum. ¿Qué voy a tener como resultado? Aquí sería 5 más 10. Voy a obtener el valor de 15. Lo mismo podemos hacer con la misma función. Esta misma función abajo le puedo decir que envíe la de multiplicación. Solo que aquí ya no llevaría el bar. Envía la de multiplicación e imprimimos el resultado. Imprimimos el resultado. Entonces ahora estamos enviando como parámetro la función de multiplicar. Arriba sumamos y aquí multiplicamos. La función de abajo sigue siendo la misma. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, en este lado, sigue teniendo la misma myOperationFun. La diferencia es que aquí le decimos que sume y aquí le decimos que multiplique.
Por lo tanto, aquí abajo va a imprimir 5 por 10, 50, y aquí arriba va a imprimir 15. De esa forma es como nosotros creamos las funciones lambda. Esto básicamente es una función lambda, es una función de nivel superior. Básicamente aquí lo que le decimos es que dentro de la función mandamos a llamar o mandamos a ejecutar otra función. Ese valor que tenemos ahí, nosotros lo podemos personalizar si nosotros queremos. O sea, yo le puedo colocar acá, por ejemplo, otra vez resultado y decirle my operation fun abrimos paréntesis y ahora digamos que aquí le falta el igual. Ahora digamos que le voy a enviar otra vez le voy a enviar 15,12 por ejemplo y coma, y vean acá dentro del valor, dentro de las llaves, voy a enviar una función. Voy a abrir y cerrar llaves, le vamos a dar enter y lo que voy a hacer acá es colocar x, y colocamos el signo de operación y le decimos que voy a devolver x menos y. Y con eso yo envío mi propia función. Mi función va a tener dos parámetros, x y lo que va a hacer con esos parámetros es restar. ¿Okay? Arriba hacía el proceso de multiplicación, abajo va a hacer el proceso de restar, la diferencia entre ambos valores. De esa forma estamos operando con nuestra propia función, estamos creando nuestra propia función. Y aquí puedo hacer varias cosas. Yo le he puesto x menos y, pero antes de eso puedo operar, puedo poner un print ln, puedo poner condiciones, puedo colocar todo lo que yo quiera dentro de esa función y estamos enviando una función personalizada. Entonces básicamente aquí tenemos estos valores, un parámetro y el parámetro que se ejecuta posteriormente. ¿Okay? Esa es la forma en la que funciona. Es la forma en la que funciona en ese caso esta parte de la definición. ¿Se acuerdan de las funciones, del concepto de promesas en JavaScript? Cuando trabajamos en JavaScript aprendimos el concepto de promesas, que eran funciones que se ejecutaban, que nosotros mandábamos a llamar y se ejecutaban posteriormente. O sea, nosotros ejecutábamos el evento y el resultado era a futuro. Teníamos que decirle qué es lo que queríamos ejecutar. Si nosotros queremos simular una función de ese tipo, podemos utilizar siempre el concepto de funciones lambda y definir en ese caso esa función. Por ejemplo, me voy a crear una función aquí abajo que se llame myAsyncFun y le vamos a poner un nombre que sea de tipo string y un texto que diga, una función que diga imprimir. Esa función va a traer un valor de tipo string y si esa función no hace nada, si se dieron cuenta de la función anterior, esta función que teníamos acá tiene dos parámetros enteros y devuelve un entero. ¿Okay? Debe de tener un return para un entero. Pero si yo quiero que esta función imprimir solo se ejecute sin hacer nada, sin devolver nada, entonces acá le puedo colocar la palabra unit. Algo similar a lo que hacíamos cuando trabajábamos en JavaScript, que utilizábamos el void, ¿se acuerdan? O sea, algo similar hacemos acá. Entonces ahí abrimos y cerramos llaves. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a ponerle imprimir name. ¿Qué es este imprimir? Es esta función que tenemos acá. Voy a recibir una función cualquiera y esa función acá le voy a decir que la mande a ejecutar. ¿Qué va a hacer esa función con ese nombre?
No sabemos, o sea, eso lo va a decidir quien mande llamar la función, ¿ok? Quien mande llamar esa función asíncrona. Ahora que ya la hemos definido, mandémosla a llamar. Pongámosle aquí, en esta parte de acá. Mandémosle myAsyncFunction, que sería en ese caso la función. Díganme un nombre. Julio. Y a Julio le vamos a mandar el segundo parámetro, que sería la función de impresión. Entonces le vamos a decir que imprima el parámetro it. ¿Qué es lo que va a hacer con ese nombre? Pues lo va a imprimir. Yo le he puesto aquí que lo va a imprimir, pero con ese nombre lo podría imprimir, podría calcular cuántos caracteres tiene, podría ir esa información a guardarlo a una base de datos, podría hacer cualquier proceso que nosotros querramos. La ventaja es que si ahora lo ejecutamos, van a notar que aquí aparece Julio, que es lo que básicamente le hemos indicado acá, que mande imprimir ese valor. Ahora bien, ese comportamiento se lo podemos cambiar. Digamos que no solamente imprima ese valor, sino que voy a crearme una nueva variable que se va a llamar var_new_name y le voy a decir que esta va a ser igual a un hola y el nombre de la variable name. Y aquí a imprimir le vamos a enviar el new name. Entonces aquí internamente, esta función que hemos definido aquí arriba, esta función que hemos definido aquí abajo, recibe un parámetro. Le hemos enviado el nombre, ¿ok? Ese nombre que le hemos enviado lo va a modificar, le va a hacer un cambio, le va a agregar hola y el nombre del valor que hemos enviado en la variable name. Y luego va a mandar a ejecutar la función cuyo nombre se llama imprimir. Entonces le va a enviar hola Julio, por ejemplo, va a enviar hola Julio y lo va a mandar a imprimir. Ahora, ¿qué va a hacer la función imprimir? Básicamente tiene un println, pero podría ser cualquier cosa. Entonces, si revisamos aquí arriba, aquí tiene un println it, debería de imprimir ahora hola Julio. Y ahí está, hola Julio. Pero hasta ahí no es una función asíncrona, ¿ok? Es una función normal. Es una función lambda, es una función con una función lambda normal. No tiene ninguna cosa en especial. ¿Qué podemos hacer con esta definición? Vean lo que vamos a hacer acá. Voy a mover este myAsyncFunction. Le voy a dar control X y lo voy a mover hasta arriba. Lo vamos a mover aquí arriba, antes de la lista. Ahí lo vamos a mover. Solo lo cortamos de abajo y lo pegamos arriba. Entonces, si en la lógica que le ejecutemos, lo que va a suceder es que esta función lambda se va a ejecutar en ese momento. O sea, ahorita lo primero que va a aparecer es hola Julio. Vean, ahí aparece arriba hola Julio. Y luego aparecen el montón de números y luego aparece la lista de los valores que hemos generado, de los cálculos que hemos hecho. Pero como yo les decía, lo que yo quiero es aprender a crear una función asíncrona, o sea, que me permita en ese caso hacerlo similar a como lo hacemos con las promesas. Entonces tenemos que cambiar un poco la parte de la definición de la función. Nos vamos a ir hacia la parte de abajo, aquí en la parte de abajo. Y para hacerla una función asíncrona tenemos que crear lo que se le conocen como hilos. ¿Se acuerdan que era un hilo? ¿No? ¿Cuántos núcleos tiene su máquina? 8 núcleos. ¿Quién tiene más? 6 núcleos. ¿Cuál es la idea de que tenga varios núcleos? Que las tareas se reparten. Las tareas se reparten o se ejecutan en paralelo, ¿okay?
En teoría, si tiene 8 núcleos o tiene 16 núcleos, puede ejecutar 16 tareas en paralelo. Si ustedes revisaran, nunca han visto fotos de las computadoras viejitas, las primeras computadoras que surgieron hace años, las IBM, primeras computadoras. Esas eran computadoras que corrían en un solo núcleo. Significaba que las tareas se ejecutaban una tras otra. No había manera de ejecutarlas en paralelo y eran más lentas. ¿Qué es lo que hicieron? Se crearon los famosos núcleos o simulaciones de varios CPUs y así es como ahora ustedes pueden ejecutar las tareas en paralelo. Y lo que hacemos es que aprovechamos esos núcleos y cada uno de esos núcleos tiene diversos hilos. Esos hilos son como que nosotros coloquemos varias operaciones en ese hilo y se vaya ejecutando en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En Kotlin, para crear un hilo, se utiliza el comando thread. Ustedes escriben thread y ese comando es el que se utiliza en ese caso para crear un hilo. Adentro de ese hilo, yo puedo utilizar el comando thread.sleep y decirle que se duerma por 5 milésimas de segundo. Y luego le voy a poner un imprimir. Vamos a borrar el de aquí arriba, o lo vamos a mover. Movemos este de aquí arriba y lo colocamos aquí abajo. Y nos va a quedar así. Entonces, ¿qué significa? Que antes de imprimir hola Julio, se va a esperar 5 segundos, 5.000 milésimas de segundo. Se va a esperar 5.000 milésimas de segundos y en ese momento va a imprimir hola Julio. Si lo ejecutan, me dicen ahora dónde aparece hola Julio. Córrenlo, ¿y dónde aparece hola Julio? Al principio aparecía, antes de hacer la modificación aparecía al principio. Ahora, ¿dónde aparece? ¿Cómo? Me da un error. ¿Dónde aparece Julio ahora? Hola Julio. Aparecen todos los demás datos, espera como 5 segundos próximos y después Aparece así, hola Julio. Se espera 5 segundos y ahí aparece hola Julio. ¿Okay? ¿Por qué hace eso? Se espera, ese proceso lo ejecutamos al principio, pero como es un proceso asíncrono, se ejecuta en un hilo paralelo, entonces el programa se sigue ejecutando. Imprime los números, imprime todos los cálculos que hicimos, y luego cuando pasan 5 segundos aparece hola Julio. ¿Okay? Es porque se espera que se ejecute. Vean, ahí lo vuelvo a ejecutar, se espera 5 segundos y ahí aparece hola Julio. Y así es como funciona, o podemos simular funciones asíncronas. Estas las vamos a estar utilizando muchísimo. De hecho, acá en Kotlin se le llaman corrutinas. Las vamos a estar utilizando muchísimo cuando estemos trabajando con Android Studio. Cuando estemos trabajando con Android Studio vamos a utilizar corrutinas. Por el momento, solo para que sepan cómo se crea, en este caso, un valor asíncrono. ¿Para qué nos va a servir? Cuando hagamos peticiones a los servidores, pues los servidores no responden a veces de inmediato, se pueden tardar segundos. Entonces, lo que hacemos es que mandamos a hacer la petición se hace en segundo plano y esperamos a que obtener la respuesta para poder decir qué vamos a hacer con los valores. Pero no bloqueamos la aplicación no se bloquea, sino que sigue funcionando. A eso se refieren las aplicaciones asíncronas. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Eso es todo lo que vamos a ver de Kotlin. Bueno, de lo que vamos a ver en el día.
de Kotlin vamos a seguir viendo muchísimas cosas más. Pero la idea es tener un panorama general de cómo funciona el lenguaje de programación para posteriormente poderlo ir implementando dentro del desarrollo de aplicaciones móviles. Yo les decía en un principio, el lenguaje oficial que se utiliza para el diseño de aplicaciones móviles nativas para Android es en ese caso Kotlin, por eso es importante conocerlo. Y una de las cosas más importantes que tenemos es que Kotlin actualmente está trabajando mucho en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, o sea que yo puedo crear aplicaciones para móviles de iOS y de Android utilizando el mismo lenguaje de programación, no usando un lenguaje distinto. Esa es una de las ventajas que tenemos con este software. Vamos ahora a empezar a trabajar con el desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Todo les descargó Android Studio? ¿Sí? ¿Ya no? Todavía le falta. Los datos. Pero es el internet y no tiene un cable. Bien, mientras se descarga su compañero, vamos a ir viendo parte por parte cómo es el proceso de diseño de aplicaciones móviles. Vamos a empezar a trabajar en esa área. Voy a ejecutar aquí Android. Bien, Android Studio es el IDE de programación para diseño de aplicaciones móviles en Android. ¿Okay? Es el oficial. Si ustedes quieren crear aplicaciones para Android en IntelliJ IDEA, lo pueden hacer, no hay problema. Pero el IDE ya tiene todas las herramientas necesarias para hacernos la vida más fácil. Así que es mejor utilizar el IDE que estar utilizando, en este caso, otra herramienta. De hecho, se actualiza cada año. Ustedes acaban de descargar la última versión. El mío es Android Studio Iguana. ¿Cuál es el de ustedes? Ahí dice Android Studio. Aquí arriba dice el nombre. Aquí arriba. El mío dice Android Studio Iguana. ¿Y ustedes? ¿Cómo dice? Ajá. Creo que ese es el nombre del animal. No sé. Pero cuando se instalaba salía una Es una nutria. Ajá. Puede ser nutria en inglés. Sí, una nutria. Bien, esa es la versión. Cada año le colocan como una mascota nueva, diferente a las nuevas versiones que se van creando. En ese caso, cuando ustedes arrancan por primera vez, les aparecen varias opciones. Entre ellas está la parte de los proyectos, la parte de cómo quieren customizar, en ese caso de Android Studio, si lo quieren en modo light, lo quieren en modo dark, etcétera, etcétera. Y aparecen un poco las instalaciones de plugins, si quieren agregar nuevos plugins. Ahí aparecen dos que se pueden agregar, entre otras cosas. Nosotros vamos a trabajar en la parte de proyectos. Le hacen clic a la opción que dice nuevo proyecto. De ahí se espera un momentito. Bien, vamos a empezar a trabajar con diseño de aplicaciones móviles. Por lo tanto, la idea de ustedes la concepción de cómo creamos las pantallas va a cambiar. Ahora ustedes deben de pensar en pantallas de dispositivos móviles. Llámese tabletas, llámese teléfonos móviles. Pueden pensar incluso hasta las pantallas de los carros, porque ahí está Android Car, en ese caso. Entonces, también el tamaño de las pantallas, las tabletas en modo horizontal, etc. O sea, vamos a pensar en dispositivos. Vamos a hacer un CarPlay. Podemos hacer, sí, se pueden publicar. Ustedes pueden crearse una aplicación que se pueda correr directamente Y después la demanda. No, es libre. O sea, ustedes
ustedes pueden crear lo que ustedes, o sea, digamos que ustedes quieren hacer un clon de Waze, por decirles algo, se me ocurre, quieren hacer un clon de Waze, pues lógicamente pues van a utilizar Google Maps. Entonces tienen que programar, tienen que usar la API de Google Maps, hacer todo el diseño y ya lo montan en la tienda y cuando lo descarguen ya se puede ver en el Apple Car. Solo que tienen que hacer algunas configuraciones. Pero por el momento vamos a empezar trabajando primero. Les voy a mostrar, esto solamente para mostrarles, para que tengan una idea de cómo eran las aplicaciones, el diseño de las aplicaciones hace años. ¿Okay? Seleccionen de las opciones que aparecen acá, vean que aparece un Empty Activity, un Basic View Activity, un Button Navigation View Activity y un Empty View Activity. Seleccionen el que está en la parte que dice Empty View Activity. ¿Ok? Para comenzar, esto de Activity son las actividades, traducido. Las Activities son las pantallas. Cada pantalla que nosotros hagamos de diseño de nuestra aplicación, eso básicamente es una activity. ¿Okay? Si ustedes, por ejemplo, hacen un formulario y en el formulario van a digitar los datos personales, esa es una activity. Si después hacemos un login, esa es otra activity. Después hacemos un catálogo de productos, esa es otra activity. Cada pantalla dentro de la aplicación es una activity. Ese es el concepto básico. Entonces, a partir de ahí, cada vez que vayamos a agregar una nueva pantalla, básicamente va a ser un nuevo activity. Bien, ahora que ya tenemos el Empty Activity en esta parte de acá, háganle clic al botón Next. Y en el nombre de la aplicación, este nombre de la aplicación es el nombre que va a aparecer en su teléfono instalado. ¿Okay? El nombre que ustedes le coloquen ahí es el nombre que va a aparecer en el dibujito. Le vamos a poner Hola. Generalmente no se colocan nombres tan largos, pero le vamos a poner Hola Mundo 2026. Le vamos a poner Hola Mundo 2026. Sí, ahí puede ir separado. Ahí es Hola Mundo 2026. Luego viene el nombre del paquete. Vean, el nombre del paquete que ustedes vayan a seleccionar es importante porque es el identificador único que ustedes van a tener de su aplicación en la tienda. En este caso, por ejemplo, a ustedes les debe de aparecer un com.examples. De nombre del proyecto. Si por ejemplo yo voy a crearle imagínense que la universidad nos contrata, por ejemplo, y vamos a crear la aplicación móvil para el sistema de notas de la universidad. Entonces vamos a crearnos a partir del dominio un sb.edu.católica.notas, por ejemplo. La aplicación se va a llamar Notas. Generalmente se toma el nombre del dominio y se parte de derecha a izquierda. Como es católica.edu.sb, entonces ponemos sb.edu.católica. Y el nombre de la aplicación. Ese va a ser el identificador con el cual nosotros vamos a publicar en la tienda. Si hay otra aplicación en la tienda con ese mismo nombre, no la voy a poder publicar. ¿Okay? Por eso, por lo general, cuando hacemos ese proceso, compramos algún nombre de dominio propio de la empresa y con ese nombre de dominio trabajamos. En este caso lo vamos a dejar así como está. Luego en la parte de abajo les dice a dónde quieren guardar ese proyecto, dónde les va a guardar esa información. Cuando estemos trabajando en los exámenes y yo les diga que me suban el proyecto, ahí está la carpeta donde van a localizar el proyecto. Así que tienen que acordarse dónde estaba. Luego el lenguaje de programación. Todavía se pueden hacer proyectos en Java. ¿Okay? Pero pues no vamos a usar Java. El lenguaje que recomienda en ese caso el oficial es Kotlin. Y luego viene la versión del mínimo SDK. Esta es la versión mínima para la cual nosotros vamos a compilar nuestra aplicación. Aquí es importante seleccionar de manera correcta. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos la teoría de Android y hablamos de la versión de la API y hablamos de la versión de Android? La versión de la API básicamente es la versión con la cual nosotros vamos a compilar nuestra aplicación. Por ejemplo, la última versión, a mí me parece la versión 34. A ustedes les tiene que aparecer más, creo yo. La 36. La 36. ¿Y el Android?
16. Les aparece Android 16, que es la última versión que se ha generado. Ahora, ¿qué creen que pasaría si yo creo mi aplicación? En este caso creo mi aplicación y el mínimo de dispositivos, bueno, la opción del mínimo SDK, le voy a configurar la API 16, o la API 36, perdón, que sería Android 16. ¿Cuántos dispositivos van a poder utilizar mi aplicación? Solo los que tengan Android. Solo los que tengan Android 16, ¿que cuántos serán? Muy poquito. ¿Ya se le actualizó a alguien Android 16? Sí, El suyo ya tiene Android 16. también. El suyo también. ¿Y tendrán todos Android 16? Entonces, ese es un pequeño detalle. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que seleccionar una versión en donde pueda cubrir la mayor cantidad de dispositivos que tenga disponibles en la tienda. Entonces, por eso aparecen varias versiones. Por ejemplo, está Android 10. ¿Todavía habrán teléfonos con Android 10? Bueno, aquí hay más. Si yo reviso, van a encontrar desde la Android 4.1. Si yo creara mi aplicación para Android 4.1, pues lógicamente voy a cubrir casi el 100% de dispositivos. Casi. Pero, pues va a ser muy vieja. ¿Okay? Va a ser una aplicación demasiado vieja porque voy a tener que utilizar herramientas de desarrollo bastante viejas. Pero si yo, por ejemplo, utilizo Android 10, ¿todavía habrán aplicaciones o teléfonos con Android 10? Sí, algunos viejitos que no se lograron actualizar tienen Android 10, Android 11, Android 12, etcétera, etcétera. Seleccionemos Android 10 y para que tengan una idea de la decisión que van a tomar, pueden darle aquí donde dice Help Me Choice. Háganle clic donde dice Help Me Choice. Y ahí está el tamaño del pastel que ocupa cada uno de los dispositivos que nosotros vayamos a seleccionar. Por ejemplo, en mi caso, ahí aparece Android 16 para la versión 36. Dice que solo el 7.5% de dispositivos en el mercado tienen Android 16. Así que si yo creara mi aplicación para esa versión, solo voy a cubrir ese mercado. Para Android 15, 26.68. Para Android 14, el 44%. Para Android 13, el 57%. Veamos para Android 10, el 90.8%. O sea que el 90.8% del mercado va a poder utilizar mi aplicación. Ahora, quiero mencionarles algo. Eso no significa que yo no tenga que actualizar mi aplicación cada cierto periodo de tiempo, porque eso va cambiando. Generalmente, para publicar la aplicación en la tienda, Android ya pide, o en este caso Google, ya pide una versión mínima específica. Entonces tengo que estar en constante actualización para ver cuál es la mínima versión con la que yo puedo compilar mi aplicación en la tienda. Pero en este caso, nosotros ahorita no lo vamos a publicar. Vamos a seleccionar la versión que corresponde, que sería la versión 10. Luego abajo aparece el compilador. ¿Cuál compilador vamos a utilizar? Si vamos a utilizar Kotlin DSL, que es el recomendado, o si vamos a usar Groovy. Ese es el que se utiliza para construir la aplicación. Cuando ya la hayamos terminado y la querramos instalar en un teléfono, el sistema que voy a utilizar para compilarla va a ser Groovy o Kotlin. En este caso vamos a utilizar Kotlin, que es el recomendado. Y ahí le damos Finish. Y aquí empieza a hacer el proceso de descarga. Si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo está descargando unas librerías. Que dice que no hay acceso a ADB. Sin preguntar. O sea que IntelliJ ya no lo vamos a ocupar. No. IntelliJ ya no. Ese era solamente para aprender Kotlin. ¿Okay? Parecía el Superman, pero Sí, también. se parece bastante. Parece bastante. Es que es el mismo, el creador sigue siendo JetBrains, el mismo creador de IntelliJ IDEA. Y este se basa sobre el mismo. JetBrains es el mismo de Netflix, ¿verdad? Es el mismo de. No. No.
No sé si les mentiría, no recuerdo. Sí, sí me acuerdo. Bien, aquí hay que esperar a que descargue unas librerías. Por aquí se van a estar instalando un buen rato. Bueno, no un buen rato, pero más o menos son 130 megas, así que pues en teoría pues, tienen que esperar a que se descargue. Eso siempre es así. Cuando vayan a crear aplicaciones móviles, van a tener que en algún momento armarse de paciencia porque pues hay que estar descargando librerías. Cuando las librerías están montadas, hay que montarlas sobre el emulador a veces se tarda en levantarse, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la máquina debe de tener suficientes recursos para que pueda funcionar. Ahora, hay una nueva versión de Android Studio Web. Ustedes pueden desde el navegador utilizar Android Studio. Eso significa que ya podría diseñar aplicaciones móviles con cualquier computadora. Una computadora viejita podría diseñar aplicaciones móviles haciendo uso en ese caso de Android Studio Web. Pero creo que esa versión hay una capa gratuita y hay otra capa que es pagada. ¿Okay? Pero pues se puede hacer ese proceso. ¿Qué le dice? Me pude instalar análisis de distribución nada más. ¿Qué le dice? Ah, lo manda a la web. Tiene que hacer así. Vuelve otra vez a la web. Con Alejandro Sanz. Déjalo abierto, sí, porque ese no lo vamos a correr mucho. Vamos a ver si no le da error con el otro. Bien, ¿ya les descargó? Ya casi. Ya casi. Importante esto. Todavía es importante. Ah, vale. Yo creo que falló internet. ¿Por qué lo tiene por web? A ver qué dice el Últimamente estaba bastante mal los datos. Y estaban diciendo que los papás cantan la canción con J Balvin y con Cardi B por lo de que Nicki Minaj está apoyando a Trump. Bien, vamos a esperar a que cargue. Venido casi cargado. El novio Y está con el wifi de aquí. pero por eso salía nada más de que también J Balvin era ¿Terminó alguien? no Todavía saca carga. ¿Cómo? todavía dice Todavía dice importando. Generalmente la primera vez que lo ejecutan, pues tiende a tardarse un poquito más, así que hay que tenerle un poquito de paciencia. Y así se van a dar cuenta que más adelante pues vamos a seguir descargando más librerías, generalmente para el proceso de desarrollo, y tiende a tardarse algunas veces un poquito de tiempo.
Hay que estar cargando el Gradle todavía. Sí, ya terminó de instalar. Importando. ¿El suyo? Instalando. Ya estuvo. Solo quiero que termine acá para mostrarles lo que vamos a hacer. Aquí sí tenemos que esperar a que termine porque en el caso que lo detengamos, después es más complicado pues, establecer el proyecto. Terminó. ¿Sí ya terminó? ¿Quién más terminó? Sí, ya terminó. ¿Usted? Ya terminó. Importando. Y descargando su Generalmente la primera vez que lo ejecutamos hace un montón de descargas de archivos. Y eso lo hace un poquito más lento. La calidad de música mejor. Apple Music. Es que tiene mejor calidad de sonido. Y es Apple Music. Si usted, bueno, yo le he visto la diferencia en el carro. Si usted pone una canción de Apple Music, la misma canción de Apple Music y la pone en Spotify, se nota la diferencia. Además de que se acaban los datos rápido. Sí, son más pesadas. Consume más. Apple Music consume más. Es como la calidad de ¿cómo se llama el de video? ¿El streaming? ¿Cómo? No, es Apple Video. Si ustedes ven la diferencia de calidad de películas, o sea, las películas son Apple TV. Las películas son sacan menos películas. O sea, ustedes tienen Apple TV, pues no están teniendo estrenos como saca Netflix a cada rato. Pero la calidad de las películas que tiene Apple TV es vistas en la televisión es diferente. Es diferente. ¿Cómo? Mía, sí. Es cierto decir que sí, cuando ¿No he probado YouTube Music? ¿Ah? No me gusta YouTube Music. yo creo que va gratis igual cuando se compra el video. Creo
Ya se logra, solo que en formato MP3, pues, puede sacar música de, como que si fuese video de YouTube, principalmente viene de YouTube, pero puede sincronizar y ya la de externo puede oír la música en formato MP3 sin necesidad de internet. Te la deja en locales. Sí, lo malo es de que por cada sincronización tiene que ver como 1, 2 o 3 anuncios. Lo que valía antes Spotify. Bien, el mío sigue descargando. ¿Alguien más terminó ya? Sí, todavía sigue. Descargando el que está importando y descargando. Muy bien. Esto todavía sigue descargando. Sería lo mismo. Bueno, para cuando uno lo hace, el dueño de la aplicación que hay que decir la dueña de la aplicación. También en el 6 de aplicación. De menos. El problema es que son demasiados paquetes, pero lo hace solo la primera vez. ¿Cuántas personas? Esto ya sigue descargando más paquetes. Espérame. Igual que Spotify, 6 personas. A las 5:30 va a empezar nuevamente. Pero el partido. Y tenés que estar pendiente del partido, no solo del medio tiempo. Bien, quizás mientras termina, les voy a explicar algunas cosas porque pues aquí todavía está descargando. Creo que a ustedes ya les organizó, los que ya terminaron, ya les organizó esta parte de acá. Las carpetas que aparecen aquí ya aparecen organizadas. Este todavía no lo he hecho porque todavía está descargando. Bueno, tiene ahorita un paquete de 50 megas descargando. Pero la idea es esto. Si observan, aquí en esta parte de acá aparece un mayactivity.kt, que es un archivo de Kotlin. Y este class mayactivity ¿qué significa? ¿Qué significa ese mayactivity app compact activity? Ajá, lo acabamos de ver. Ahí aparece mayactivity app compact activity. ¿Qué significa ese? 5 personas, dice el plan. ¿Cuál es? Porque no veo bien. Aquí ahorita no le puedo hacer zoom porque la está descargando, pero es básicamente esta línea. Es herencia. Es herencia. O sea, básicamente estamos creando una clase. Si dice mayActivity significa que es la pantalla principal y está creando una clase a partir de la clase principal que se llama app compact activity, que es un proceso de herencia. En esta parte de acá, este override, ¿qué significa? ¿Qué significa el override? ¿Jóvenes? Que estamos sobreescribiendo el método que se llama onCreate. Y acá dentro del método onCreate hay una propiedad que se llama SameInstanceState y aparece un bundle y el signo de pregunta. ¿Qué significa eso? Si está vacío. Bueno, ¿Vacío? si es nulo, si es nulo. Si es nulo, ese significa que podría ser nulo. Vean que son básicamente conceptos que hemos estado viendo acerca de Kotlin. Por eso les mencionaba que era importante ver un poco la introducción de Kotlin. Con el super onCreate mandamos a llamar el elemento principal de la clase app compact activity. Activamos el enable edge.edge. Ese es un método que se ejecuta directamente dentro de la aplicación. Y aquí es la parte importante.
Ese set content view significa de que cargue, en ese caso, el contenido de la página principal. El contenido de la página principal lo va a cargar de un r.layout.activity.main. Ese r.layout, para los que ya les cargó, por aquí hay una carpeta, aquí yo no la puedo ver. Ah, bien, aquí está. Por aquí hay una carpeta que se llama res. Si le hacen clic a la flechita que dice res, van a encontrar una sección que dice layout. En ese layout, normalmente lo que se hace es que se colocan todos los archivos XML, ¿ok? En ese caso, van a notar que aquí hay un layout. Ahorita ya lo está ordenando. Pues sí, ya terminó. ¿Sí, ya terminó? ¿Cómo? Tampoco el suyo. Está importando. Bien, a los que ya terminó, van a notar que aquí ya les ordenó las carpetas. Y aquí hay una carpeta que se llama res. Y en esa carpeta que se llama res, hay una carpeta que se llama layouts. Y en ese layout hay un activity main. Y les voy a mostrar este activity main. Vean, este es el diseño de una pantalla de móvil. Y en esta pantalla móvil van a notar que si yo le doy clic a este botoncito, ¿qué es eso? ¿Qué lenguaje es? Ajá. No. Es XML, ¿ok? Es XML. Así se diseñaban las pantallas hace años. Hace algunos años, no tanto. Se diseñaban las pantallas. Si uno quería poner un cuadro de texto, si uno quería poner una imagen, si uno quería poner una animación, cualquier tipo de dato que queríamos colocar dentro de nuestras aplicaciones, teníamos que usar XML. Entonces ustedes tenían que aprender este lenguaje con todo esto que ustedes ven acá. Hoy ya no tiene, sí tiene sentido que aprendan un poquito de XML para la parte del diseño, pero nos tendríamos que enfocar más en la parte del diseño de Jetpack Compose. Entonces acá lo que estamos haciendo es de que el diseño se hacía por separado. Uno tenía que aprender, en este caso Kotlin, para poder trabajar con las aplicaciones, y tendría que aprender XML también para trabajar directamente con la parte del diseño de la pantalla. Entonces era un poquito más complicado en aquel entonces estar trabajando con ambos elementos. Entonces en ese sentido actualmente es mucho más fácil porque vamos a utilizar un elemento que se llama Jetpack Compose. Jetpack Compose lo que hace es que utiliza Kotlin como lenguaje de programación, pero para diseño de aplicaciones. Entonces vamos a tener diseño de aplicaciones normales. Esto, si ustedes se fijan, visto en el teléfono, básicamente lo que haría, todo ese código que hemos escrito acá, todo ese código que ustedes ven aquí, este montón de letras, es básicamente esa palabra que dice Hello World. ¿Okay? Esta pantalla, esta es la pantalla del teléfono, básicamente está imprimiendo la palabra Hello World. No imprime nada más, solo Hello World. Eso es todo lo que hace. Entonces es un poquito más complicado el estar trabajando con este tipo de diseño de aplicaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Nosotros lo vamos a hacer en base a código. Vamos a crearnos código para trabajar con la parte del diseño de la parte visual. Todas las pantallas que vayamos a diseñar, las vamos a diseñar en base a código. ¿Okay? Eso lo vamos a ver en la otra clase. Ahorita si ya terminó, déjenlo así. En la otra clase vamos a trabajar con la parte de diseño de la aplicación y vamos a crearnos un emulador. Déjenlo que termine, porque si no, si lo dejan que cancele, pues después es más difícil conseguir los textos. ¿Cómo? Si ya terminó, no hay problema, solo lo cierro. Nos veremos el día